A ver si quitamos los wifis. Hola. Ya estamos aquí otra vez en este ratito de encuentro. ¿Qué tal? Confío en que esto esté funcionando. Siempre es una intriga. Sí, bien. Ok. Pues feliz tarde. Voy a poner esto que me avise. Bueno, el encuentro de hoy busca acercarnos un poquito más al femenino y cómo el femenino que estamos explorando se encuentra en nuestro cotidiano. Os recuerdo que este domingo, día 14 de enero, vamos a tener un encuentro a corazón abierto en Madrid, en la sala, el espacio de la Fundación Asha Kiran. Tenéis toda la información aquí en la página o en la web www.luchilopez.com y allí vamos a tener ocasión cada uno de nosotros de explorar esto en uno, ¿okay? Ver cómo se despliega este femenino interno dentro de uno en base a unas premisas que voy a ir nombrando en el encuentro en A Corazón Abierto, y que cada quien, a través de la música y la expresión en el cuerpo y el encuentro con sus propios recursos imaginativos, va comprendiendo de su propio mundo. Ok, entonces, siguiendo con esta línea que venimos mirando de dejar lo más abierto posible lo que es el femenino y el masculino. Esto sería en sí mismo una forma muy femenina, ¿no?, de plantear lo que es. Decíamos que lo femenino es mutable y en ese sentido es esta vivencia, esa conciencia de que es impermanente, le otorga algunas cualidades derivadas de eso que podemos desarrollar en nuestro día a día. Tengo un pelo del jersey. Una de ellas es la sabiduría de aceptar, de aceptar la impermanencia, de comprender en profundidad que la vida es movimiento y ese movimiento genera modificaciones, genera cambios. Esto, por supuesto, nos devuelve a un cierto estado de intranquilidad cuando lo que estamos buscando es seguridad, es lo fijo, es lo que está aquello a lo que puedo ir una y otra vez y va a estar, ¿no?, lo seguro. Pero si esa necesidad que todos tenemos de seguridad la podemos trasladar también a la seguridad del cambio, a la seguridad de que nada dura todo, entonces entramos en una cualidad femenina de aceptación, de acoger lo que hay, de aceptar la impermanencia, de darle espacio a todo lo que va aconteciendo. En ese sentido, nuestra capacidad de sintonía con lo femenino tiene mucho que ver con acompañar el proceso, el tránsito, la transformación de las situaciones, ¿no? Esta facultad, esta característica que nos es inherente a todos, hombres y mujeres, y que podemos desarrollar en mayor o menor medida, y siempre buscando equilibrarla
con nuestra también necesidad de seguridad, de formas que nos cobijen, que nos aporten la sensación de estar a salvo. Esta capacidad de aceptar, de acoger, de darle espacio a todo lo que acontece, nos entrena en una especie de fuerza que es como un sí, ¿no? Un sí a la vida, un sí a lo que viene, que va destilando un gozo por vivir, ¿no? Una apreciación de la vida tal cual es, tal cual viene, tal cual se manifiesta, tal cual me ocurre, tal cual, sin juicio, sin imposición. Esta aceptación, este sí a lo que viene, me entrena en una capacidad de resiliencia, ¿no? De sostener aquello que es más incómodo, aquello que a lo mejor duele, es frustrante, es incomprensible, es caótico, sostenerlo desde un lugar en el que hay una sabiduría por debajo, en la comprensión de que hay una sabiduría por debajo de eso, que está caminando hacia otra cosa. Es un poco como lo que ocurre en una mujer cuando está gestando un bebé. No tiene que estar pensando, ay, ahora vamos a hacer la naricita, ahora las orejas, ahora vamos a fabricar no sé qué. No, hay una inteligencia que va generando una transformación, un cambio, y la capacidad de vivirlo con dándole espacio a eso, sin buscar ni comprender, ni no comprender, ni que vaya a una dirección. La capacidad de sostener esa transformación sería una cualidad que podemos trasladar a nuestro cotidiano de manera sencilla, ¿no? Hay miles de situaciones en la vida que no terminan de ser las situaciones que uno quisiera. Y en muchas ocasiones incluso uno parece que está caminando hacia una dirección y no se despliega como uno busca o como dos buscan. La capacidad de sostener eso, de darle cabida, de acogerlo, de comprender que debajo de eso hay un sentido de ser, es una cualidad muy femenina. Puesto en relación con todo lo que acontece, como digo, entrena este sí a la vida, este sí a lo que la vida va desplegando, y ese sí me conecta con la gratitud. Porque en la vivencia del proceso, en la vivencia de sostener eso, de pronto me encuentro, para volver al ejemplo de antes, con que hay un bebé que nace, ¿no? Hay algo nuevo que ocurre. Me venía ahora la imagen de creo que era una peli de los años 80 o así, de Brooke Shields, creo, que se quedaba embarazada, no sabía ni qué pasaba y de pronto ahí tenía un bebé, ¿no? Es como algo ocurre, se está transformando algo y viene lo siguiente, y de pronto lo siguiente tiene un sentido, y ahí aparece la gratitud, y esa gratitud se va aposentando como una cualidad, como
como una facilidad ante la vida. En mi experiencia, esta capacidad de acoger se deriva de manera natural en un sí a la vida que de manera natural también me coloca en la gratitud. A menudo se escucha, yo desde luego lo he escuchado mucho, como en la gratitud hay una clave, ¿no? para crear tu vida, para que las cosas buenas te vengan, para la abundancia. Y la búsqueda de la gratitud sin pasar antes por acoger, el querer imponerte la gratitud como una fórmula, sería un aspecto más alejado de este proceso femenino. Sería en ese sentido mucho más aplicar una forma, ¿no? Fija. Ahora tengo que agradecer para que todo me venga. Y en mi experiencia no es así desde el femenino. No me puedo aproximar a la gratitud desde una imposición de ahora me toca esto. Es desde un estado más receptivo. Lo femenino es receptivo, acoge, da espacio, le da espacio al otro, le da espacio a lo que ocurre dentro. Y es a partir de ahí que llega la gratitud, o que llega a la gratitud, ¿no? Y notaréis que es un matiz que marca toda la diferencia. Porque la gratitud es como un poco como el perdón, no lo puedes imponer, por más que quieras, no te puedes saltar los pasos, ¿no? Para mí llegar a la gratitud es desde esta habilidad o esta cualidad de lo femenino, de ser receptivo, de ser cuenco, de dar espacio. Y detrás de la gratitud, cuando esta cualidad se asienta, se despierta, se toma cada poro de uno, entonces muy fácil viene la celebración. Y la celebración desde la capacidad de contagiar. Es una celebración de comunidad. Las ganas de que le pase al resto, ¿no? En mi caso, desde luego, es la consecuencia de todo este proceso el que hoy esté aquí con vosotros, ¿no? Porque es las ganas de que les sirva a alguien más este proceso. Es que se hace tan grande dentro que lo quieres compartir afuera. Es muy diferente de cuando compartes queriendo convencer, ¿no? O queriendo enseñar algo, o queriendo penetrar con algo, o queriendo dar fórmulas. Es una celebración que viene mucho desde la alegría, de la gratitud. Qué importante es este matiz. Ay, gracias, Nuri. Sí, sería como en lo femenino no hay miedo a mirar lo que hay, lo que es, a darle espacio. Si tengo miedo, le doy espacio a que tengo miedo. Si me siento triste, le doy espacio a que me siento triste. No es desde la resignación. Si estoy frustrada, si estoy enfadado, si tengo un problema, si estoy en duelo. Y nombro estos porque habitualmente son aspectos que
que nos cuestan, pero hay personas a las que les cuesta la alegría, a las que les cuesta reconocer que están felices, que no tienen problemas, que está todo bien y andan buscando problemas. También cuando me doy cuenta de que estoy bien, de que no hay nada por lo que deba preocuparme o necesite preocuparme verdaderamente, entrenarme en acoger esto es también un proceso del femenino. Es también una posibilidad de llevar el femenino a mi día a día, a mi cotidiano, a la manera de encarar cualquier situación. Entonces hay un algo que se torna fácil, que se torna fluido con la vida. Este matiz del fluir es importante porque hay una tendencia, observo una tendencia, y yo misma la he vivido, que coloca el fluir en el mismo lugar que el andar a la deriva, ¿no? Que el dejarme con que la vida me lleve. Y no es que eso no sea una posibilidad, lo es, pero en mi experiencia trae un peligro, y es en sentir que pierdes sentido de vida. Es como que el tiempo se dilata, te das cuenta de que no has hecho nada, de que no hay norte. Y esto muy fácilmente acaba en una sensación depresiva, en una tristeza. Es demasiada agua. Por eso el fluir, esta capacidad de lo femenino, de acoger todo y fluir, tejer con la vida, necesita del masculino, necesita del norte, necesita dentro de uno de esa dirección que abordaremos en otro encuentro. Pero lo quiero nombrar aquí porque es importante para mí, en mi propia experiencia, y si lleváis tiempo yo me dejo estar con lo que la vida me trae sin más, sin ninguna ilusión por llegar a algún sitio, que sería una cualidad más masculina, notaréis cómo hasta físicamente se transforma el cuerpo, va perdiendo forma, va perdiendo trazado, ¿no? Y todo se queda como amorfo. Bueno, volviendo al femenino. Esta capacidad de celebrar, de contagiar, que es como consecuencia, en mi experiencia, de esta capacidad de acoger, es un tipo de celebración que gusta de recibir, del encuentro, de compartir. Si en tu vida estás necesitando esto, tal vez puedes mirar cómo llegas hasta ahí, ¿no? Partiendo de dónde estás, de qué necesitas, de cómo te sientes, dándole espacio real a eso, y desde ahí ir al encuentro. ¿Y por qué nombro esto? Porque a veces la celebración está entendida como tener que estar de una manera determinada, a lo mejor muy alegre o muy
histriónica o muy... Y no necesariamente es así. Hay una celebración que puede ser pequeña, pausada, de encuentro, de intimidad, y tendría ese matiz, ¿no? Tendría ese camino, ese desde dónde viene, ¿no? Esta celebración femenina. Lo femenino viene con el gusto por cuidar el espacio, por acondicionar el espacio para el encuentro, por darle importancia al detalle, por hacer sentir cómodo al otro. Esto en cualquier relación del tipo que sea, de pareja, familiar, con los hijos, en el trabajo. Aplicar la cualidad de lo femenino sería darle espacio al otro, sería tener una verdadera apertura a lo que el otro trae, a lo que el otro comparte, a lo que el otro es, a lo que... Sería una actitud curiosa, ¿no? De descubrir al otro cada vez y ofrecerle ese contenedor, ese espacio. Esto, entre otras cosas, es muy rico, es muy importante cuando aparecen dificultades, cuando aparecen los roces, cuando aparece la confrontación. A menudo en una confrontación hay dos fuerzas que quieren tener razón, ¿no? Y cuando detecto esto, si tengo entrenado este aspecto femenino, si tengo esta capacidad de detenerme y transformarme en cuenco, esta capacidad de dejar a un lado mis buenas razones para defender no sé qué y abrirme con curiosidad al otro, a escuchar al otro, a observar al otro, a sentir al otro. A menudo permito que se establezca una sintonía. Puedo rectificar, puedo encontrar la forma de establecer la comunicación. En ese sentido, lo femenino es adaptable. Encuentra las formas de que el acople sea más fácil. Un poco como el agua, ¿no? El agua se adapta a cualquier recipiente, tenga la forma que tenga. Esta es una cualidad femenina en sí misma, que todos podemos desarrollar, hombres y mujeres, y que es útil tenerla a mano para las situaciones, para los encuentros y también para aquello que quiero desarrollar, mis proyectos. Siempre hay aspectos que están transformando, que no terminan de ser como yo había pensado, como yo había ideado, y la adaptabilidad, la capacidad de darle un giro y tomar lo que viene y crear con eso algo es una cualidad muy femenina. En esta misma línea de dar espacio al otro, lo femenino se despierta, se
se pone de manifiesto con la apreciación. Si es como la capacidad de brillar haciendo brillar al otro, un poco como la luna, ¿no? Es ser capaz de reflejar esa luz. Hay algo de lo femenino que se mueve bien con la apreciación, con la mirada atenta, con la mirada de la belleza de ser ahí tal cual, en lo efímero de cada momento, ¿no? Ayudar a otra persona a que se abra en su femenino es algo que puedo hacer encontrando sus cualidades no las obvias, ¿sabes? No las que todo el mundo trae, sino aquellas que a lo mejor él o ella no distingue, no ve, no aprecia. Esto genera una apertura de uno mismo cuando recibe esta apreciación a darle espacio a eso, ¿no? Es como este movimiento. Lo femenino tiene esto. Tal vez la imagen de una flor abriéndose, ¿no? Es algo evocador de lo femenino. Como la flor es bella porque es efímera, ¿no? Tiene una pulsión, nace, abre, despliega, se le caen los pétalos y se pierde. Y hay algo bello en eso. Hay algo mágico, hay algo misterioso también en el proceso permanente de la transformación. Algo de la apreciación tiene esta capacidad de mirar cada vez lo que hay, ¿no? De encontrar cada vez un valor a resaltar, una cosa bien hecha, un acierto. Esto es algo que podemos hacer para con nosotros mismos y algo que podemos hacer para con el otro. Cuando queremos transformar un momento en el que hay mucha exigencia para llegar a algún sitio, dentro o fuera, cuando hay mucha frustración o mucha dificultad de avance. Es rico cuando alguien desde fuera nos señala lo que sí hay, ¿no? La apreciación de lo que sí hay. Y es rico que nosotros lo podamos hacer hacia nosotros mismos. Esto es una cualidad femenina. Y luego hay un aspecto de la misión de lo femenino, ¿no? Es como su servicio es la entrega. Lo femenino está en una entrega de sí. Es el gusto por estar al servicio, el gusto por dejarse impactar por algo, por dejarse penetrar por algo
y de ahí permitir que eso vaya a otro lugar, genere otra cosa. En un encuentro de a dos, por ejemplo, cuando alguien te dice, tú me estás haciendo daño con eso que dices, entonces la tendencia es, no, es que el daño me lo has hecho tú, cuando me has dicho no sé qué. Y entonces seguimos, ¿no? Cada uno tiene sus buenas razones. No, porque tú, no, porque tú, no, porque tú. Que si yo, en lugar de seguir en este modo de sostener un encuentro en el que nadie penetra al otro y nadie se deja penetrar, estamos los dos sosteniendo así, ¿no? Si en lugar de eso recurro a esta cualidad femenina donde me abro a lo que el otro me dice y me dejo tocar, me dejo darme cuenta de que el otro le está doliendo algo, le está pasando algo, y simplemente dejo que eso llegue, me detengo a recibir y sostengo eso y observo en mí qué pasa con eso, cómo me transforma eso, en lugar de estar sosteniendo mis razones para esto, dejo que esto impacte y aquí genere algo. Entonces hay un encuentro así, hay un encuentro que puede llevar a otra cosa. Y a veces la otra cosa es que no sabemos cómo salir de esta situación, pero podemos sostenerla, podemos sostener el hecho de que no sabemos cómo salir. Esto es femenino. Acojo lo que hay, le doy espacio a esta frustración, a esta dificultad y sostengo, respiro ahí en la confianza profunda, en la confianza que viene de la práctica de hacer eso, no de un lugar intelectual, en la comprensión de que sosteniendo eso hay una sabiduría inherente en toda esa tensión que estamos sosteniendo, que va a desembocar en otra cosa, tal vez en una comprensión, tal vez en un abrazo que lo va a cambiar todo, tal vez en una mirada de reconocimiento sin más, de ver al otro y ver nuestra dificultad de encontrarnos. Esto ya sienta las bases para algo diferente. Bueno, ha sonado la alarma. Son 30 minutitos de exponer aspectos que vamos a estar explorando este domingo en el Encuentro de Corazón Abierto en Madrid, que también exploraremos conjunto con el masculino y con la integración de los dos en Barcelona este año y tal vez en Tenerife. Todo lo tenéis ahí en la agenda. Mientras os cuento esto, igual os surgen algunas preguntas o algún interés en torno a lo que hemos compartido. Ok, miro por ahí. Gracias, un placer, César. Estar esperando las preguntas, sería en sí mismo una cualidad femenina. Estar aquí sosteniendo el silencio, el hecho de que no haya nada que pueda surgir o no, es femenino.
Ok, leo por aquí. La sincronicidad entre las fuerzas de lo femenino y lo masculino durante un encuentro tiene que ver con la polaridad. Si decir esto en general me parece muy atrevido, ¿no? A tu pregunta, Lidia. La sincronicidad tendríamos que definir qué es lo que entendemos por sincronicidad, pero las fuerzas entre lo femenino y lo masculino en un encuentro, cuando están fluidas, es que han encontrado un equilibrio en sus dos fuerzas. Hay una fuerza masculina que penetra y hay una fuerza femenina que se abre y hay un juego entre esas dos que fluye, que se transforma, que está creciendo, que está expandiendo. No sé si es a eso a lo que te refieres cuando hablas de sincronicidad. Hola, Marta. Pero eso tendría que ver con las polaridades encontradas en danza. Hablábamos en los encuentros anteriores de esa tercera fuerza que nos junta, que junta a las dos polaridades. Dentro de nosotros es el principio mismo de la vida, no podemos separarlas, esas fuerzas están ahí y encontrar el equilibrio, el desarrollo de ambas. A veces tenemos más desarrollada el aspecto masculino en las formas y menos el femenino, y podemos darle más espacio a la investigación, al entrenamiento del femenino para equilibrarlos y viceversa. Pero cuando es con el otro, cuando es con otra persona, cuando ocurre de manera natural, es casi un milagro. Cuando ocurre y no sabes ni por qué ocurre, podrías después analizarlo, cosa que sería muy masculina, encontrar las fases, por qué ha sido esto y por qué no. Voy a terminar esto, Lidia, y ahora le doy a esto. Le doy a tu nueva pregunta. Que se dé de manera natural este encuentro es una delicia. Entonces lo femenino disfrutaría de ello sin más, ¿no? Lo gozaría sin más. Lo masculino lo analizaría, tal vez, dentro de cada uno de nosotros. Ok, un juego entre incluso los 4 fuerzas de los dos para llegar a encontrarse el entendimiento, los dos capaces de usarlo a la vez. Claro, no son 4 fuerzas, son 2 fuerzas que se ponen en juego en 2 individuos, o sea, representadas en cada individuo. Es decir, cada uno de nosotros tiene el femenino y el masculino. Cuanto más consciente soy de ambas fuerzas, más las puedo poner en juego, y cuanto más hábil soy para manejarlas, mejor puedo jugar con el otro. Pero en el encuentro de a dos no hay más que esas 2 fuerzas, no son 4, son las 2 fuerzas que se articulan a partir de cada uno de nosotros en el encuentro. Y ahí van a ir rotando. A veces uno va a estar más en el femenino y el otro en el masculino, y viceversa. ¿Respondes a tu cuestión, Lidia? Ok, no sé si os animáis a hacer más preguntas. ¿Alguna opinión de por qué desde hace unos años muchas mujeres han necesitado de forma muy evidente dar espacio al femenino en su realidad, buscando círculos de mujeres, talleres relacionados, lecturas? Bueno, desde luego de lo que puedo hablar es de mí. Tengo una opinión
en relación a lo que puede estar pasando, pero voy a partir de mi propia experiencia. En esta vivencia de mí como individuo dentro del mundo laboral, dentro de salir con una proyección fuera, pero también dentro de la creación de mi propia familia, por ejemplo, había una dirección de qué es lo que quería, qué es lo que no quería o dónde quería llegar. Eso en sí mismo es muy masculino. Un propósito de ir en una dirección. Y cuando te extremas en eso, aparece una necesidad imperiosa de detenerte y de decir, Dios mío, pero ¿dónde voy? ¿Quién soy y quién no soy? ¿No? En ese sentido, ha habido una necesidad de preguntarse qué es lo femenino. Y en ese preguntarse ha habido muchas propuestas, yo misma he explorado a través de muchas, y lo interesante es que en cuanto intentas adjudicarle una forma a lo femenino, te alejas de su esencia, en mi experiencia, ¿no? Si intento decirme que lo femenino es esto, es de esta forma, me alejo del principio de mutabilidad, del principio de lo efímero y también del misterio al que me abre otra cualidad de lo femenino, que es la oscuridad, ¿no? Es esa insondabilidad de todo lo posible. En mí, aproximarme a lo femenino pasó por preguntarme quién era yo como mujer femenina o no femenina, y qué es lo que era eso. Me parece que es una de las necesidades de muchas mujeres, desde la propia pulsión de esa fuerza que necesita el espacio, necesita ese espacio también, ¿no? Y en esa investigación, en mi experiencia, en ese camino por lo femenino, por juntarnos entre mujeres para saber qué es lo femenino, he encontrado que personalmente yo he tenido como una sensación de que se acababa esa exploración, de que ya no daba más de sí, que necesitaba encontrar la danza entre masculino y femenino, el comprender más profundamente, más fuera de la forma, más en las cualidades más abstractas, ¿no? Esta ha sido mi experiencia. Ok, Lidia, me alegro. Hay una... Gracias, Luchi, me ha venido que ni al pelo para mi día de hoy. ¿Qué pasa cuando en una discusión pasional sientes que si sigues exponiendo tu verdad te quedas solo? Cuando diferencias el femenino del miedo a expresar la verdad y confundirlo con el falso acoger. Cuando diferencias el masculino sano
del que tiene miedo a mostrarse. Uy, cuántas preguntas. A ver, ¿qué pasa cuando en una discusión pasional, entiendo que acalorada, sientes que si sigues exponiendo tu verdad te quedas solo? Pues que te toca acoger que te quedas solo, ¿no? Eso es lo que pasa. Lo primero es, desde lo femenino estarías acogiendo el hecho de que a lo mejor esto que para ti es verdad te deja solo. Ahora, al mismo tiempo también puedes expresar esa verdad de modo que hagas llegar al otro que eso está siendo verdad ahora para ti, no tiene por qué ser verdad para el otro. Expresarle al otro que entiendes que no tiene por qué ser verdad para el otro, pero que es verdad para ti en este momento, y a lo mejor no va a ser verdad siempre, o no va a ser esa verdad siempre. Eso también sería femenino. Estar abierto a lo que está presente ahora tal vez se transforma después y no tiene por qué ser compartido por el otro. ¿Cuándo diferencias el femenino del miedo a expresar la verdad? El femenino no tendría por qué tener miedo a expresar ninguna verdad, ni el masculino tampoco. Expresarme en lo que va siendo verdad en cada momento estaría en relación con darle espacio a lo que está siendo en cada momento. En ese sentido sería femenino. Estar reconociendo lo que está siendo en cada momento. Y cuando es algo que tiene más que ver con una visión, con algo que quieres perseguir, con algo que quieres crear, con algo que quieres convencer al otro de algo, eso sería más masculino. Y en ese sentido necesitas del otro lado que haya un espacio receptor para eso. Si no hay un espacio receptor del otro lado, no incidas, ¿no? Te toca ver, esto sería también una cualidad femenina, la de identificar cuál es el espacio que hay, cuál es el terreno, cómo está de fértil ese espacio de encuentro. No sé muy bien a qué te refieres cuando hablas de falso acoger. Si acoger lo estás aquí aproximando a lo que sería resignarte, algo así, no sé si eso podría ser el falso acoger. En ese sentido, acoger no tiene nada que ver con la resignación. Igual que el abandono de la queja no tiene nada que ver con la resignación. Tiene que ver con alojar lo que pasa, alojar lo que me pasa. Si a eso te referías, ok. Yo puedo estar en una situación en la que no me siento cómoda con el modo en que otro se está expresando. A lo mejor hay un modo, yo qué sé, muy violento y no es cómodo para mí. Entonces me doy cuenta de que no es cómodo y cuando me doy cuenta le doy espacio a que no está siendo cómodo, y si es un lugar de encuentro donde yo puedo expresar, puedo decir: esto no está siendo cómodo, ¿no?
necesito retirarme, no es el espacio ideal para el encuentro, para mí en este momento. Y puedes esperar a ver cómo resuena en el otro. Tal vez el otro a partir de ahí puede decir, vale, ¿por qué no? Y ¿por qué no es el espacio ideal? Y tú puedes decir, pues por esto, esto es acoger, esto es darle espacio. Que te toque acoger porque sientes que no hay espacio en el otro. Si no hay espacio en el otro, te toca sostener lo que hay. Claro, ¿qué otra posibilidad tienes? Puedes sostener la frustración de que el otro no está abierto al encuentro. Y en ese sentido, desde el femenino, podrías reconocer algo que el otro sí está haciendo. Por ejemplo, podrías decir, entiendo que para ti es muy importante estar sosteniendo este punto de vista o esta percepción. Y puedes quedarte con eso y dar espacio y dejar, y entonces ver qué es lo que ocurre en el otro. Si estás articulándote desde el femenino, estarías facilitando el encuentro. Ahora, si lo que le dices al otro es, no, es que tú no estás dando espacio y tienes que dar espacio, estás en la misma fuerza que el otro, ¿no? Estás diciéndole al otro lo que tiene que hacer, no reconociendo lo que el otro está trayendo, la pequeñita cosa que puedas recoger y que puedas devolverle al otro para que el otro pueda abrir espacio. Esa sería un mecanismo femenino de encuentro, ¿no? De facilitar el encuentro. No sé si esto te sirve, Isabel. ¿Crear espacios de silencio y retirada es algo más relacionado con el femenino o con el masculino según tu visión? Crear espacio de silencio y retirada es el laboratorio que cada quien necesita hacer consigo mismo. En ese sentido, es ir a mi individualidad. Es retirarme del encuentro e ir hacia mi recogida conmigo mismo. Eso, en ese sentido, sería masculino. Veremos en otra ocasión más los aspectos del masculino, pero así como el femenino encuentra un disfrute en el encuentro, en celebrar juntos, en recibir al otro, el masculino encuentra un disfrute en estar en soledad, en buscar la libertad de lo individual, ¿no? El camino del lobo solitario, el gusto por trazar metas, en ese sentido la propia exploración es en sí una dirección hacia adentro. No sé si esto te sirve, Paula. La queja no es buena, pero yo creo que también tiene su femenino y masculino. Yo creo que el darle espacio es importante. Crea tu propia queja sea tu propia queja o la del otro. Puede llevarte a más entendimiento,
pero ya lo has respondido. Ok. Sí, la queja no es... la queja tiene un sentido de ser y tiene una posibilidad de traerme a mirar qué está pasando. Ahora, cuando la queja está volcada sobre el otro... Ok, Paula. Cuando está volcada hacia afuera no me permite mirar de qué me está hablando esa queja. Es como que me quedo esperando que lo de fuera sea lo que se modifique, sin entrar hacia adentro y mirar más en profundidad en mí, qué es lo que se mueve, qué es lo que descubro ahí, ¿no? Ok, tenemos 5 minutitos más. No sé si tenéis alguna cosa más que surja y que tal vez nos invite a explorar juntos. Ojalá esto sea inspirador. A mí me ayuda muchísimo cuando me preguntáis. Es exactamente eso, ¿no? Dar todo el espacio y ver qué es lo que surge de ahí. Eso sería una forma femenina. Ok. Bueno, pues si no hay nada más que surja por hoy, de momento, recordaros que nos veremos el miércoles que viene. Estaremos ya encaminándonos hacia otra temática, tal vez el masculino, o tal vez dejemos el masculino para cuando se acerque la fecha de explorarlo en febrero en el ACA, no lo sé, eso lo iremos viendo. Un placer, María. Pero nada, recordaros que este domingo por la tarde vamos a encontrarnos en Madrid para poder explorar todo esto dentro de cada uno, dar justamente el espacio para que comprendas cómo es esto dentro de ti ahora, no porque yo te digo nada, sino estas energías están en nosotros y están en permanente funcionamiento y a lo mejor están poco exploradas, y esta es una posibilidad, una oportunidad de juntos en grupo y con la riqueza que despliega la música y el que la propuesta esté sostenida por una voz que va acompañando el viaje, toda la posibilidad del juego que ofrece A Corazón Abierto, que hace que disfrutes mucho de la investigación, que no sea una cosa sesuda como de tener que estudiar, ¿no? O analizar. Es más jugar, descubrir, desplegar toda tu imaginación ahí para ver cómo te hablas a ti de ti mismo, de ti misma. Bueno, qué bien, un placer, Nuri. Bueno, confío en que tengáis una preciosa resto de tarde o noche, un buen descanso, y nos vemos prontito. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.